quiero presentar a mi hermana Yadira Ruiz. Viene de Tlaxcala. Un aplauso, hermanos. Mi hermana somos casi de la misma edad, pero mi hermana en el reino de Dios me gana como con 100 años. Ella ha avanzado mucho. Y es un gran honor tenerla con nosotros. Cuando ella me platicó su testimonio, me impactó de tal manera que yo le decía a mi mami, por favor, la hermana tiene que compartir. Porque ella tiene un testimonio que yo no lo tengo. Pero los procesos tienen su propósito. Yo le decía a la hermana, hoy ha llegado el tiempo de su propósito. Que Dios les bendiga. Paz de Cristo, hermanas. Paz de Cristo. Hermanas, quiero pedirles que nos pongamos de pie para leer la palabra de Dios. Les pido que oren en su corazón por mí para que Dios ponga la palabra exacta y certera, para que alguien que esté pasando proceso parecido al que yo pasé, el Señor las ministra en el nombre de Jesucristo. Hermanas, las hermanas de este lado pueden buscar por favor en el libro de Génesis, capítulo 30. Y las hermanas de este lado, si por favor me ayudan a buscar Primera de Samuel 1:5. Es emocionante, hermanas, y le doy gracias a Dios por la oportunidad. Tenemos Génesis 30, dice la palabra de Dios. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Amén, hermanas. Dice el número 2, y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Amén. Ahora vamos a Primera de Samuel. Amén. Capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Amén, hermanas. Pueden tomar su lugar, Dios las bendiga. Hermanas, doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes una parte de mi vida, hermanas, por los textos que leímos. Me imagino que ustedes saben a qué se refiere. Hermanas, yo tengo este año, cumplimos 22 años de matrimonio, mi esposo y yo, y nosotros no tenemos hijos. Cuando uno se casa bien jovencito, lo primero que uno piensa es cuando nazcan mis hijos. Y más cuando está uno enamorado, dice, mis hijos se van a parecer a mi esposo, se van a llamar como mi esposo, y hace unos sueños. Pero hermana, de repente pasan los años, pasan los meses, pasan los días y no llegan, hermanas. Y ese fue mi caso. Yo tenía 19 años cuando me casé, y al mes de que nosotros nos casamos, el Señor nos envió a trabajar a la obra de Dios. Ordenaron a mi esposo de ministro y nos fuimos a la ciudad de Durango. Empezamos, hermana, a trabajar en la obra, empezamos a hacer nuestro matrimonio, pero empezó, hermana, a pasar el tiempo y nosotros no teníamos hijos. Y yo en mi corazón decía, tal vez el próximo mes, tal vez el próximo año. Pero, hermanas, el tiempo se fue alargando y no llegaba. Cuando más o menos teníamos como 6 meses, de repente yo me puse muy mal de salud. Empecé con dolores muy fuertes en mi vientre, empecé con hemorragias,
Duré como 3 o 4 días con fiebres muy fuerte, hasta que un día por la mañana mi cuerpo expulsó algo raro en medio de una hemorragia. Y pues hermanas, en ese tiempo nosotros no teníamos la posibilidad de ir a un médico, estábamos en una ciudad donde no conocíamos a nadie, donde no teníamos la economía. Entonces le decía a mi esposo, solo ora por mí, que Dios me sane. Y hasta este día, hermanas, mi esposo siempre dice, fue un aborto, tuviste un aborto. Pero hermanas, siguieron pasando el tiempo y ahorita quiero enfocarme. Pasó el tiempo, hermanas, y empecé a buscar médicos, empecé a buscar estudios que me dijeran, y todo era, son un desbalance hormonal, pero espérate, o es un desbalance hormonal, pero tienes que poner un tratamiento, pero es costoso. Entonces siempre había como impedimentos. ¿Qué pasó, hermana? Que yo empecé a sentir las características de estas mujeres. Dice que Raquel decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Ana lloraba amargamente porque su rival la irritaba. Y hermanas, el no producir, el no tener hijos es un dolor bien grande, hermanas. Yo sé que la mayoría de las mujeres de aquí son mamás, han tenido la bendición de ser mamás. Pero las mujeres que no tenemos hijos o que aún no tienen, es una amargura muy grande, hermanas. Porque lo natural de una mujer es producir hijos, producir frutos. La cultura, hermana, en nuestro país, en México, es una cultura machista, donde mucho del valor que se le da a la mujer es por el número de hijos que tiene. Y si tiene hijos varones, mucho más vale la mujer. Entonces, hermana, cuando de repente uno llega a un lugar, a un pueblo, la pregunta obligada es, ¿cuántos hijos tienes? Y de repente uno, hermana, siente algo amarguito aquí y lo que hace uno es que respira y pasa y dice, no tengo hijos. Y tristemente, hermanas, le decía yo a nuestra hermana, la respuesta es, o sea, te miran con tristeza, te miran con, pobrecita. Y eso, hermana, a mí me fue hundiendo en una tristeza, en una amargura, que por muchos años, hermana, yo oraba, lloraba, pedía, clamaba, y no llegaba mi respuesta. Duré, hermanas, por muchos años, mi lugar de oración para pedir un hijo era el closet de la casa. Me metía a un closet que tenía puertas de madera y yo ahí lloraba, yo ahí gritaba, yo ahí clamaba y hacía pacto como Ana y suplicaba, porque sentía que en ese lugar nadie me iba a escuchar y yo podía tener libertad de clamar a Dios. Pero hermana, no llegaba. Entonces vino, hermanas, palabra muchas veces de parte de Dios que decía, el siguiente año Dios te va a dar un hijo. Y profetizaban sobre mí y yo decía, lo creo porque yo estoy orando, lo creo porque yo estoy ayunando. Y hermanas, me llegó a pasar que en ocasiones sentía yo tanta fe que llegué a sentir ya los movimientos del bebé en mi vientre. De repente algo brincaba y yo decía, estoy embarazada. Y como siempre por lo mismo del problema hormonal ha sido irregular, he sido irregular, entonces yo decía sí, hacía cuentas y decía, ahora sí Dios me contestó. ¿Y saben qué, hermanas? Corría a comprar una prueba casera y decepción. Otra vez no, negativo. Y eran días, semanas, otra vez de llorar, semanas de clamar. Pero hermanas, yo no me di cuenta de algo en todo este tiempo. Que algo, hermanas, empezó a pasar en mí.
vino una sombra a mi vida, oscura, profunda, llamada amargura. Mi corazón se amargó, hermanas. Empecé yo a hablar con amargura. De pedir a Dios misericordia, empecé a reclamarle a Dios. Empecé a pelear con Dios. Porque miren, hermanas, voy a leer para que ustedes se den un poquito más de idea lo que significa amargura. Y quiero, hermanas, que pongan atención a ver si ustedes han sentido esto en algún área de su vida. Porque yo estoy platicando de mí, que no tenía hijos, pero cada una de nosotras tenemos luchas, hermanas, tenemos pruebas. Y cuando no sabemos o no nos damos cuenta, el enemigo puede poner en nosotros amargura. Dice así: la amargura es una forma de depresión donde la persona se enfoca negativamente en el mundo exterior. Dice, pensando que ha sido tratada injustamente. Según el diccionario, la palabra amargura significa aflicción, sinsabor, disgusto, pesadumbre, melancolía. Muchas veces la amargura es el resultado de un resentimiento. Así, hermanas, estaba yo. Días venía la amargura y me decía: pobre de ti, tú no tienes la culpa, estás orando, estás ayunando, Dios no te contesta. Otros días venía con coraje y le decía: Señor, ¿acaso las mujeres impías son para ti más que yo? Porque las mujeres del mundo tienen hijos a veces por descuido, por diversión, por usar drogas, por usar cosas que son pecado. Y de repente tú les das hijos. Y yo, que soy tu hija, ¿yo valgo menos? Entonces, hermanas, así era mi vida diaria y yo ya no me daba cuenta. Hablaba y decía: no, es que Dios escucha a los que son buenos. A mí ya no me escucha. Dejé de entrar a ese closet de oración, lo cerré y dije: ya no voy a pedir más, porque Dios a mí no me escuchó. Y hermanas, empecé así como dice aquí, no solamente a ser estéril físicamente, empecé a ser estéril espiritualmente. Dejé de funcionar, dejé de orar, empecé a pelear con Dios. Llegó en un tiempo a la iglesia una hermana con problemas matrimoniales y ella fue al mundo, su esposo era ministro y ella fue al mundo y hizo cosas allá y después volvió a la iglesia y fueron ministrados, ella se arrepintió y volvieron. Y a los meses llega alguien conmigo y me dice: hermana, ¿sabe quién está embarazada? ¿Quién? Y yo empecé a decir los nombres de todas las hermanas menos el de esta hermana. Y me dice: no, tal hermana está embarazada y dice que Dios la bendijo. Hermanas, créanme que cuando yo escuché, después le decía: Señor, ¿es necesario que yo vaya al mundo? ¿Es necesario que yo tenga que ir a pecar y luego venir a arrepentirme para que tú me bendigas? Pero hermana, era la amargura que había en mí, que no me dejaba mirar. Dice aquí que solo me enfocaba en lo negativo de mi exterior. Empecé a pelear con mi esposo. A la mayor cosita yo le decía: si quieres hay que separarnos, vamos a divorciarnos. Y esto, hermana, produjo muchos problemas, tanto en la iglesia, en mi casa, en mi matrimonio. Hasta que un día, hermanas, Dios obró de la manera que nunca yo me imaginé que Dios iba a obrar. Y no tengo hijos, hermana. No tengo hijos, pero miren, llegó un tiempo de un congreso.
Y yo dije, Señor, ya estoy cansada de orar y como a veces escuchamos, decretar y que no me respondas. Yo ya para este tiempo iba a cumplir 35 años, 35 años. Dije, mi tiempo se está acabando. Este es el tiempo que yo voy a ir por la bendición. Tú me vas a bendecir. Así como diciéndole a Dios, te doy la última oportunidad. Hermanas, me preparé, oré, ayuné y dije, aquí Dios me va a bendecir. Y me fui al congreso, así como aquí. El día del congreso, hermanas, el predicador hizo un mensaje que se llamaba ¿Por qué lloras, mujer? Y había 5 mujeres bíblicas, entre ellas Raquel y Ana, que lloraban por algo. Unas lloraban porque sus esposos no las querían, como Lea. Otras lloraban porque sus hijos estaban mal. Y una de ellas era Raquel, dame hijos o si no, me muero. Y hermanas, créanme que yo ya estaba así. Quiero hijos o si no, me muero espiritualmente. Hermanas, llegué al congreso, escuché la palabra y yo decía, soy yo. Dios me está hablando, soy yo. Y se terminó el mensaje, dijo, pasen al altar. Hermanas, yo pasé y empecé a orar, Señor, yo creo en ti. Voy a cumplir 35 años, te he servido desde mi niñez. Me bauticé a los 14 y yo sé que tú puedes hacer un milagro en mí y me voy a ir de aquí con la bendición. Empezaron a orar, hermanas, yo empecé a orar cuando vino el predicador a orar por mí. Y en medio de la oración, solo se acercó a mí y me dijo, tú le estás pidiendo a Dios una bendición. El Señor te dice, ¿acaso no te he dado algo mejor que un hijo? ¿Acaso no soy yo mejor para ti que un hijo? Porque Dios habla, hermanas. Dios habla por medio de las cosas, pero también habla directamente al corazón, hermana. Dios es un Dios vivo, un ser sabio, un ser que habla, hermana. Y Dios me habló. ¿Acaso no te he dado cosas mejor? Cuando yo escuché eso, hermana, ¿qué cree que pasó? Sentí mi corazón que se quebró. Literalmente sentí que en mis pies se abrió un agujero y yo empecé a caer porque mi mente me decía, la respuesta es no, no te lo va a dar. Dios dijo que no. Y sentí, hermanas, que moría, sentí que caía. Si llegué con amargura y con tristeza, yo creo que se duplicó, porque yo quería que Dios me dijera, sí, hija amada, aquí está tu bendición. Y Dios me dijo, ¿acaso no soy yo mejor que lo que me estás pidiendo? Hermanas, Dios me dijo, deja de ver negativamente tu exterior y mira positivamente lo que yo te he dado. Y hermana, cuando vino sobre mí ese dolor de que Dios me dijo no, porque lo sentí como un regaño, hermana. Lo sentí como cuando el niño pide algo y el papá le dice, no te lo voy a dar. Hermana, yo empecé a sentir que caía, que moría. Y cuando empecé en medio de la oración y empecé a sentir, lo único que yo pude gritar, hermanas, con mi voz, no en mi pensamiento, con mi voz, dije, Señor, sí, tú para mí eres mejor, no que 1, que 5, que 10, que todos los hijos del mundo. Y nunca más, Señor, voy a volver a estar triste, porque tú me has dado la salvación, tú me has dado mi familia, tú me has dado la iglesia, tú me has dado tu Espíritu Santo. Nunca más, Señor, te voy a comparar con algo terrenal. Nunca más te voy a hacer a ti a un lado por estar enfocada en el problema, en la situación difícil. Y hermanas, cuando yo empecé a gritar,
empecé a sentir la presencia de Dios, cómo vino sobre mí. Empecé, hermanas, a hablar en lenguas y pude sentir cómo ese peso, hermanas, ese peso de los malos comentarios, ese peso de la presión de que ¿y para cuándo hijos? ¿Y por qué no tienes hijos? Todo eso se fue y pasó como con Ana, hermanas. A mí me gusta mucho la historia de Ana, porque si usted se fija, Ana fue y lloró e hizo pacto. Pero Ana no se levantó con un bebé en brazos, ¿verdad? Ana se fue a su casa y dice la Biblia que nunca más volvió a estar triste. Con los tiempos, con los meses llegó el hijo, pero desde que Ana se paró del altar, nunca más volvió a estar triste. Yo, hermanas, no regresé a casa con un bebé, no regresé con la bendición visible, pero llegué con la bendición espiritual de que nunca en mi vida volví a estar triste por lo que no tenía. Al contrario, el Señor me enseñó a apreciar, a amar lo que Él me ha dado, sobre todo su amor y la salvación de mi alma. Así que, hermanas, yo no sé si alguien de aquí, hermana, ha vivido o se ha sentido en cierto modo con la amargura que nos sigue, hermanas. Esa tristeza de que vemos que la oración no es contestada y que nuestra situación cada vez es peor. Y empezamos a vivir, hermanas. Vamos al trabajo con amargura. Sonreímos con amargura. ¿Sabía usted que la amargura también puede ir hasta acompañarnos a la iglesia? Vamos a la iglesia, cantamos, oramos y por dentro la amargura diciendo, ya te veré en la casa. Y lloramos y clamamos y luego, hermanas, nos enojamos y lo peor de todo es cuando nos victimizamos. Porque una persona que se cae como en víctima ya no puede mirar la grandeza de Dios. Al contrario, podemos mirar a Dios como el culpable de lo que a mí me pasa. Hermana, nuestro Dios es grande y poderoso. Nuestro Dios, hermana, puede hacer todas las cosas posibles. Pero, hermana, Él sabe el tiempo y Él sabe cómo. Él sabe cómo, hermanas. Nosotros queremos que las cosas sean como nosotros pensamos y Dios dice, va a ser de esta manera. Ese día, hermanas, Dios, hoy lo entiendo, Dios no me dijo no, como yo pensé, ni me dijo sí, como yo quería. Dios me dijo, gózate conmigo, porque yo he hecho más cosas en ti que lo que tú me estás pidiendo. Y hermanas, aquí estoy. Soy una mujer, hermanas. No tengo hijos, pero soy una mujer. El mundo nos dice que si no tenemos hijos, no funcionamos como mujeres. Mentira del diablo. El diablo nos dice que si alguien no produce hijos, es menos que la demás. Mentira, hermana. Dice la palabra de Dios que en Jesucristo estamos completas. Completas, hermana, en Él. Sea lo que sea que usted no haya recibido todavía, en Jesucristo estamos completas, hermana. Gocémonos, alegrémonos y nunca usted permita que estos sentimientos de amargura le digan, Dios no te va a contestar. Usted diga, soy hija de Dios y en el Señor estamos completas. Y si en esta mañana, hermana, alguien de aquí tiene eso en su corazón, de que no ha podido tener hijos, hermana, siga orando, siga pidiendo, pero ¿sabe qué? No lo haga con amargura, no lo haga con tristeza. Pídalo con gozo en el Señor y diciendo, Señor, si tú me lo das, solamente va a ser un poquito más de felicidad de la que ya tú me has dado.
Señor, este problema que tengo con mi esposo, el día que tú lo resuelvas, solo va a traer un poquito más de gozo del que yo ya tengo. Señor, el día que mi hijo venga a la iglesia, deje las drogas, solamente va a ser, Señor, un poquito más de lo que yo ya tengo en mi corazón porque tú estás conmigo. Amén, hermanas. Quiero, hermanas, ya para entregar el lugar, si por favor leemos juntas el Salmo 113. Amén, hermanas. Ya sé por qué mi esposo siempre batalla. 113. Dice la palabra de Dios para honra y gloria. Dice: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es el Señor, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Amén, hermanas. ¿Quién como nuestro Dios? ¿Un hijo como nuestro Dios? No, hermanas. Nadie como nuestro Dios. Dice: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. El 9. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Hermana, Dios me ha hecho habitar en familia, en la familia de Cristo, en la familia de su pueblo, de su presencia. Él hace levantar al pobre y al menesteroso aún del muladar para sentarse con los príncipes. Esta mañana, hermana, estoy con los príncipes de Dios, habitando en familia, hermanas. Dios las bendiga. El Señor siga obrando en cada una de ustedes, hermanas. Y solamente puedo decirles: busquen la llenura del Espíritu Santo. Busquen, hermanas, esa relación con Dios, porque eso va a suplir todo lo que el mundo nos está diciendo que nos hace falta. La amargura solo va a huir con la presencia de Dios, con su Espíritu Santo, porque donde Dios está, sus enemigos tienen que salir huyendo. Dios les bendiga, hermanas. Dejo el lugar a nuestra hermana. Amén, aleluya, qué hermoso. Alaba a Dios, hermanas. Alaba a Dios, porque grande y formidable son sus obras. Qué hermoso.